Buenas tardes, Hola, profe. ¿cómo va? Una cosita, el que dice Nico, ¿está? Vuelvo a preguntar. El que tiene como nombre Nico, ¿está o no está? Si está, hable, si no, o escriba, si no tiene, ahí está, sí, sí, bueno. Como nosotros guardamos de vez en cuando los registros de la gente que está, Nico no es un nombre y no vamos a aceptar que después obviamente seas Nicolás algo, porque si es Nico, quiero creer que sos Nicolás. Así que ponete el nombre o el apellido. Si no, en el registro no vas a estar de los presentes que tomamos. ¿De acuerdo, Nico? Que no tiene micrófono, parece. Bueno, así que cambiátelo, porque después si no empiezan, no, pero yo era Nicolás Pirulo, sí, obviamente, dice Nico, pero no es un chat esto, chicos, no es un WhatsApp, digo, es una clase. Así que trata de ponerte el nombre, el apellido o algo. ¿Lo cambio o ya lo cambio y vuelvo a entrar? No, no tenés por qué, no te deja cambiar el nombre si vos cliqueas en tu cuadradito los tres puntitos. Si vos cliqueas en el cuadradito los tres puntitos, ¿ves tres puntitos? Donde dice, claro, yo pensé que Paulina, pensé que eras Nico. En los tres puntitos te dice renombrar y ahí te cambias el nombre. Vamos, Nico, que tú puedes. Sí, permitir que se cambien de nombre, lo tengo habilitado, así que debes poder. Bueno, esperemos a que Nico se cambie el nombre y arrancamos. Paulina, decile dónde está, vos que lo tenés más claro. Porque para mí están los tres puntitos, pero no sé. Ah, no. Si vos apretás tu cuadradito, ¿vos te ves que dice Nico un cuadradito, que sos vos? Apoyá el cursor en el cuadradito y te salen tres puntitos a la derecha arriba. Apoyá el cursor, no aprietes, ¿eh? No, está desde el celu. Bueno, Nico, entonces para la próxima, no pierdas tiempo. La próxima te rajo si no tenés el nombre. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hacen para entrar del celular y tener otro nombre? ¿Qué nombre les toma cuando entran en el celular? Desde el celular. A Desde veces el cambia. celular aparece a veces el que tenés asociado a la cuenta de Gmail o la cuenta que tengas asociada con Zoom. Entonces va a tener que cambiarle. Pero igual, Nico, ¿vos sos alumno de esta comisión? Hoy estoy de averiguación en averiguación. ¿Verdad? Porque encima, sí, sí. Entonces vos tenés en el Gmail, estás en el Classroom también. Claro, bueno, muy bien. Entonces sí, claro, debes estar entrando con otra cuenta de Gmail, porque
Si te figura en el Classroom el nombre, te figura el que figura en el Gmail. Y no creo que estés como Nico si no te hubiera volado. Ah, ni bien entras al Zoom te da. Ah, claro, yo del celular no sé. No, no, acá dicen que cuando entras, a ver qué dijo. Victoria dice que cuando entras, ni bien entras al Zoom, te da la opción de cambiar el nombre. No, Milena, yo no lo tengo. Me fijé en seguridad y dice permitir que se cambien de nombre. Ah, no está tildado, qué tarado. A ver, espera. Fíjate ahora, Milena. Ahora sí, profe. Yo vi que no estaba tildado y dije, está aceptado. Y cuando veo chat tildado dije, ah, no. Está bien, está bien. Nico, ¿ahora tampoco? ¿Ves nada? Más o menos a las 8 empezamos la clase. Nico, ahora que puse activado, ¿tampoco lo ves? No, no me salta. Bueno, entonces la próxima, acordate cuando entras, que no sé quién dijo, Victoria creo, que cuando entras te da la opción de cambiar el nombre. Nunca entré desde el celular, por suerte. Pero no sé cuán complicado es o cuán distinto es, no complicado. Bueno, dale. Bueno, vamos a empezar. Vamos a seguir con derivadas. Así que voy a detener el video. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta del parcial? No, no cómo se resuelve, ¿eh? Sí, No, no, preguntame. no. Yo me saqué un 4 y nada, estoy analizando la posibilidad de ir al recuperatorio. Estás hablando del teórico, ¿verdad? Sí. Bien. Y mira, eso, ¿vos qué pretendés que yo te diga? ¿Que vayas o no vayas? Y una recomendación de una Mm, profe que ya dio un par de clases. un par de años ya acá. Eh, ah, no sé. Hay gente que con un 5 va al recuperatorio y lo desaprueba. Hay gente que tiene un 4 con 2 y saca un 8 en el segundo o un 7 con 80 y pico, ponele. Y buena nota en la práctica. Hay gente que se queda con el 4 y jamás la puede sacar después la parte teórica. Eso, eso es una decisión que tenés que tomar vos. No hay una regla y según la estadística que tengo, no me dice nada. No, Presencial no, sí, sí. tampoco. Presencial tampoco, no es virtual. Presencial pasa exactamente lo mismo. No hay una. Es muy incierto lo que puede Mi, hacer el alumno. mi duda más que nada era si era muy imposible el 8 en el segundo, porque sé que derivadas literales son complicadas. Quería saber Y si un el 8 sería 8, inalcanzable. convengamos que un 8 en cualquier materia no es fácil, salvo que sean esas materias retontas, que no sé si las hay en la carrera. 8 es una nota alta, bien alta para un examen de facultad, ¿sí? Entonces, no sé qué decirte. No te puedo decir porque si te digo, presentate porque un 4 un 8 es imposible, por ahí te mando al muere. Por ahí te digo, bueno, si te pones las recontrapilas, el 8 seguro que lo sacás, te mando al muere también. No, Ah, sí, no, sí, sí, obvio. Y no será te cuestión de estoy. analizarlo de esta semanita. Y queda hasta el 15, porque el otro día dije yo que era el 10, cualquier cosa. El 15. Y sí, será cuestión de repasar, sentirte seguro, fijarte en estas 2 semanas que quedan, cómo vas con esta parte, que tampoco avanzamos tanto, avanzamos más en teoría que en práctica, pero que la segunda parte es larga, que tiene muchos temas, pero, digamos, tiene muchos temas, sí, es una contra, que es larga también, por supuesto. Eh,
no hay tanta mezcla, hay mezcla como en este primero, que vieron que fue biyectiva, con la paridad, con la cosa, como yo les dije, no por hacerme la buena, porque es así. Hay mucha información de definiciones y cosas, pero el chiste está en que todo se mezcla con todo y entender eso. En esa segunda parte también todo se mezcla con todo, pero por ejemplo, cosa que vamos a dar hoy, sí, a eso vamos a llegar. Elasticidad. Elasticidad es un tema, está bien, se usa derivadas, ¿no? Es un tema que ustedes manejan y lo único que vamos a dar es la notación matemática y las propiedades matemáticas de la elasticidad, que es lo que nos compete a los matemáticos. Después, el uso y todo eso, problema de la carrera de ustedes. Entonces, un ejercicio puede ser de elasticidad. ¿No lo sabés? Es un solo ejercicio. Lo sabés, ya tenés un punto a favor. Que no se mezcla, salvo que no tengas el concepto de derivada, que eso es raro. ¿Qué sé yo? Funciones de dos variables. Funciones de dos variables tiene 3, 4 temas nada más. No sabés curvas de nivel, bueno, si no te lo toman, zafás. Hay otras cosas que no, la derivada está mezclada con el crecimiento, punto de inflexión, crítico, ahí sí hay una ensalada importante. Entonces, viste, es un juego que no se sabe manejar, porque depende de lo que sepas. Pero, qué sé yo, eso es lo único que no te puedo decir nada, sinceramente. Si vos tuvieras un casi 6, te diría, no, quédate quieto. Pero el 4, hay gente que pregunta con 5. No lo sé, no lo sé. No es que no te quiera ayudar, no lo sé. Eso es, como dijo alguien en el chat hoy acá, que leí, es muy subjetivo. Y es verdad, depende de cada uno. No te voy a engañar. Así que medítalo. Dale, profe, gracias. ¿La práctica la probaste? Sí, la probé. Ah, bueno, una cosa menos. Bueno, sí, no, insisto, no. Después, viste, por ahí, uno dice sí, después ha pasado que vienen los alumnos y dicen, ah, bueno, pero el recuperatorio fue más fácil. Yo qué sé, si es más fácil. A veces es más fácil porque uno sabe más. O vienen y dicen, ah, nos remataron en el recuperatorio, ¿para qué me presenté? Y bueno, qué sé yo. Depende mucho del crecimiento intelectual que tengas de acá a esa fecha. Pero bueno, así que bueno, quedemos ahí. Ahora sí empezamos. Igual antes de empezar, acá está, no encontraba la pizarra. Bueno, ¿qué estamos viendo? Derivadas, ¿no? Vimos una función, derivamos, encontramos otra función, si la derivamos encontramos otra, si la derivamos encontramos otra, y así podemos seguir, pero muchas veces. Estas derivadas, que la aprendimos a hacer por definición y por regla, va a tener sus aplicaciones. La que ya vimos fue que si la derivada de la función en un punto del dominio existe, es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Es una aplicación. Ahora, cuando terminemos esto de implícita y derivada logarítmica, que seguimos como derivar, vamos a ver las dos aplicaciones más inmediatas, que es elasticidad y diferencial. Y después vamos a continuar con otro tipo de aplicación de la derivada primera y también de la derivada segunda, que nos va a permitir saber cuándo la función crece, decrece, cuándo hay un máximo, vamos a definir máximo relativo, máximo absoluto, puntos de inflexión, bla, bla, bla. Y ahí uno ya termina
para ustedes con la aplicación de la derivada. Amén de la definición de derivada, vimos que si las funciones eran derivables y el punto, insisto, no es un punto de unión de una función a trozos, acuérdense, ustedes siempre recuerden esto que yo digo, esos puntos son malditos, les arruinan la vida. Tienen siempre problemas. Si es un punto del dominio interior, digamos que la función está definida derecha e izquierda al mismo lado, yo puedo calcular la derivada en general por reglas y después, bueno, le evalúo en un punto, me dará la derivada en ese punto. Y vimos, bueno, las reglas de la derivada de la suma, de todas las operaciones que vimos con funciones. Ahora vamos a ver lo que se llama derivación implícita, que es para cuando no tenemos en forma explícita la función, es más, podemos tener una curva, y la derivación logarítmica, que se aplica en casos que convengan. Y ahora vamos a ver los casos que convienen. En otros casos vale, porque es una ley, vale, pero no nos sirve para nada. A ver si alguien me dice qué diferencia hay entre la gráfica de una función y una curva. Si yo digo, esto es una curva, y digo, esta es la gráfica de una función, ¿qué diferencia hay? Disculpe, profe, pero no veo nada. ¿Gráfico algo? No, menos mal que no ves nada porque no grafiqué nada. Pregunté, ¿todas las gráficas de funciones son curvas? ¿Todas las curvas son funciones? ¿Gráficas de funciones? Que las gráficas de las funciones pueden ser o no curvas, pueden ser rectas, y una curva es una curva. No, una recta, una curva, curvas no es que no sea derecho para la matemática. Una curva es un dibujo, vamos a dibujar algo. Un dibujo. Puede ser que una curva no tiene que ser necesariamente función. ¿Por qué? A ver, dale, va por ahí. Ahora le cuento a la que habló hoy. ¿Por qué? A ver, si lo sacamos. Y una curva puede, si hacemos la regla de la verticalidad, puede tocar más de un punto en una curva. Y puede ser que no sea función. A diferencia del gráfico de la función, que sí o sí tiene que tocar en un punto. Perfecto. Para la que dijo hoy, esto lo que dijiste vos es perfecto. Si yo dibujo esto es una curva. ¿Sí? Pero no es una función. Una función es como acaba de decir, no sé cómo te llamas, disculpa porque no te veo. Simón. Simón, ¿cómo dijo Simón? Una función sí es una curva, porque la función es una curva en realidad que cumple, que a cada uno le corresponde solo uno y que gráficamente la regla de la vertical. Pero la gráfica de una función es una curva con ciertas condiciones. En cambio, una curva es una curva general. ¿Sí? En este caso, esta porquería que yo dibujé acá no es una función, pero es una curva. ¿Está a la que me dijo hoy de la recta? Sí, profe. A eso se refiere cuando uno dice curva. Entonces, nosotros cuando hablamos de funciones y ponemos y igual a f de x, o por ejemplo, no ponemos y igual a f de x, vamos a poner, qué sé yo, 3x más 2y igual a 4, y yo digo, yo quiero trabajar esto como una función, porque en realidad una variable es función de la otra, nosotros siempre despejamos y ponemos y igual a 4 menos 3x sobre 2. Bueno, no importa. Podemos despejarla porque siempre suponemos que la letra i es la que es dependiente de la x. Obviamente, si definimos que en vez el horizontal en vez de llamarse x se llama y, es lo mismo, es un problema de letras, nada más.
Pero si uno no dice nada y tiene eso, puede despejar. Nosotros podríamos tener esto. Vamos a poner, me pongo como ustedes, vamos a poner un número. Vamos, esperen que lo voy a escribir de arriba. Voy a poner en negro. Si yo tengo esto, ¿esto qué representa gráficamente? ¿Alguien sabe? Si el perro habló, yo no le entendí. ¿Qué significa? Gráficamente, ¿qué es eso? Vamos a poner 1. ¿La gráfica de qué es eso, chicos? Colegio secundario y o primario. La primaria no sé si va en el cuadrado, ya no me acuerdo. Secundario. De Parábola, X. no. De X. No. Porque cuando paso el X cuadrado. Ah, no, es la raíz de menos X. No quiero despejar. Escuchá. Ah, La gráfica, ¿cómo es su gráfica? Ahí lo dijo Valeria, eso es una circunferencia de radio 1. Una parábola es cuando una variable, Valeria, está a la 1 y la otra al cuadrado. Eso es una parábola. ¿Mm? Entonces, eso es una circunferencia. Si yo dibujo esto, bueno, pónganle onda. Es una circunferencia. ¿Es una función eso? ¿Esa curva No. es función? No. No. Eso lo vemos gráficamente. ¿Cómo lo vemos analíticamente? Por donde querían encarar Simón. Supongo que sos Simón el que seguís hablando. Yo, disculpen si me confundo, pero no veo el cuadradito, no sé, a veces se me va. Si yo quiero despejar el i de ahí, pongo i cuadrado igual a 1 menos x cuadrado. Y sería igual a qué? Yo tengo que despejar i. A ver, Simón, que vos empezabas hoy con más o menos, no sé qué me decías. La raíz de 1 menos X al cuadrado. Soy Renzo, profe. Y la raíz, cuando está despejada de una ecuación, si un Me queda número mi al módulo. cuadrado, y eso es No es una el val- función, y eso es Sí. una función. Sí, Ah, No, es decir, no, porque que va a quedar de los dos lados de ahí. No. si x No, si es está igual a... despejando. O sea, Sí, para pero un X va a haber dos valores de ahí. claro, si x es igual a 0, está bien lo que dice Simón, si x es igual a 0, Renzo, profe. ¿cuánto vale y? 1. 1. Solamente 1. La raíz de 1. ¿Y cuánto es la raíz de 1? 1 y menos 1. Como función, no como función, sino como despeje, yo estoy diciendo, y cuadrado es igual a 1 menos x cuadrado. Esa es la relación que tienen. ¿Sí? Bien. Si x es 0, y cuadrado es igual a 1, ¿qué número al cuadrado me da 1? No piensen en raíces, piensen en lo que está diciendo ahí. ¿Qué número al cuadrado me da 1? El 1 y el menos 1. Entonces, ¿es función? No. No, porque a un valor de x le da dos valores de y. Y además, gráficamente ya vimos que no es una función. Analíticamente lo vemos así. Cuando quieran ver si es función, dejen la manía de pasar la raíz cuadrada para el otro lado. Razónenlo por lo que es. Pongan un número si quieren. Un número no demuestra nada, pero bueno, para darse cuenta. Si no, meten la raíz de 1 menos x cuadrado y dicen, bueno, como no hay un signo, no, porque eso es cuando yo considero la raíz como función. Si yo la estoy resolviendo por un despeje y estoy poniendo esto, ningún módulo de nada en realidad, ¿sí? Esto quiere decir que i es esto o i es esto.
Porque una cosa es la raíz cuadrada como despeje y la raíz cuadrada como función. Cuando yo pongo i igual a la raíz y me dicen sea la función i igual a la raíz, ahí sí. Si el signo adelante es más y si el signo adelante es menos, pero tiene que estar como función, pero no para un despeje. Entonces, en este caso, fíjense, es decir, que no intenten despejar, porque esto de la raíz cuadrada les va a aparecer siempre como piña, ¿eh? Primero porque la raíz y las variables al cuadrado se usan mucho. Y segundo porque van a hacer eso, van a poner que se van a comer soluciones, más que nada cuando estemos casi al final, dando, en realidad en el final, dando multiplicadores de Lagrange que tienen que resolver ecuaciones. Ahí le pifian. Cada vez que tengan que despejar un cuadrado, presten atención o no lo despejen. Porque obviamente no lo van a necesitar. Entonces, si yo quisiera sacar la recta tangente en este punto, vamos a ponerle en x igual a 1/2, es decir, poniéndole mucha onda a mi recta tangente, sería esa. Uno diría, como no es una función, no puedo sacar la recta tangente. Sí puedo. Y eso es lo nuevo que ahora vamos a ver. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fíjense. Esto quiere decir que la función y está dada en forma implícita. Yo sé que y depende de x, pero no le puedo encontrar la forma. Ahora, si yo hubiera tenido x cuadrado más y igual a 1, yo hubiera dicho y igual a 1 menos x cuadrado. Esto es lo mismo que esto. La diferencia es que acá está en forma implícita la relación y acá está en forma explícita, que es la que nosotros sabemos laburar. Si no está, habría que ponerla en explícita, pero a veces no se puede porque... ¿qué preguntás, Valentín? Valeria, yo te estoy diciendo Valentina desde hoy. La raíz negativa con signo adentro no existe, pero con el signo afuera es válido. Más vale, la raíz de un número negativo no existe. La raíz cuadrada de un número es buscar un número que al cuadrado me dé lo que está ahí adentro. Todo número al cuadrado es positivo. Entonces, no. Pero menos sí, es sacar la raíz y poner un menos adelante. El menos afuera vale para todo el mundo. Bueno, entonces, en este caso podemos escribirlo y en este caso, para hacer lo que quisiéramos hacer, sí, yo despejaría y actuaría como siempre, derivaría esto y evalúo en el punto y ya está. Pero en este caso que estamos planteando, yo no lo puedo hacer. Entonces, lo que uno hace es derivar en forma implícita. Quiere decir, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Yo siempre les dije que, así como pasa en la vida real, yo tengo dos cosas iguales, les hago lo mismo y quedan iguales. Siempre que le haga lo mismo a ambos lados. ¿Qué le hago acá? Yo quiero derivar. Bueno, voy a derivar a ambos lados. Voy a derivar acá y voy a derivar acá. Del lado derecho, ¿cuál es la derivada de 1? 0. 0. No preguntes. 0. En este lado izquierdo, derivada de una suma, suma de las derivadas. Derivada de x cuadrado, 2x. 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 Bueno, ahora nos falta ver quién es la derivada de esto. ¿Qué es lo que tienen que aprender ahora? Y depende de x. Uno no lo pone, pero en realidad, uno si escribiera bien, escribiría esto. Igual a 1. No lo pone porque ya sabe que y depende de x, entonces para ahorrar escritura, y voy yo en la escritura. A ver, fíjense esto. Voy a borrar todo porque no me toca. Igual esto está escrito después en el... Si yo tengo que 2x más 3
al cuadrado. Lo tengo que derivar. ¿Qué regla tengo que aplicar? Regla de la cadena. Regla de la cadena. Entonces, ¿cómo sería? Bajo el 2 por 2, por todo lo que está dentro del paréntesis. Y sí. después derivo el paréntesis. Bueno, Por 2. no porque por 2. Muy bien. ¿Qué pasa si, esto cómo es? Esto es una función de x, ¿verdad? ¿Sí? Lo que está dentro, si yo escribiera f de x igual a 2x más 3 y escribiera f de x al cuadrado, estoy escribiendo lo mismo que acá. ¿No? Estoy poniendo lo mismo. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Entonces, apliquemos la regla como dijo Simón. Esto es una función compuesta. Derivemos la potencia. Él dijo 2 por todo lo que está dentro, ¿cómo se llama lo que está dentro? F de x, por la derivada de lo que está dentro, que le dio 2. En este caso, si yo no sé quién es f de x, lo dejo indicado. Cuando me digas quién es f de x, yo te digo quién es la derivada, porque adivina no soy. En el primer caso, que es lo mismo, pero está la f puesta en forma explícita, Simón dijo, derivo 2x más 3 me da 2. Bueno, no llego a tener la forma, no la tengo, lo único que sé que eso es función de x, lo dejo indicado. ¿Se entendió eso? Sí. Uy, que sí tembloroso, me dijiste. Bueno, entonces, eso es lo que se llama derivar en forma implícita. Yo aplico todas las reglas, pero cuando no la puedo hacer, hermano, si no me decís quién es, yo te lo dejo indicado y cuando me lo diga te lo hago. Eso sería dicho a lo bestia, ¿no? Entonces, volvamos. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Insisto, no se dice nada, pero y depende de x. Y es f de x. Derivamos a ambos lados. 2x más. Entonces, ¿cuál sería la derivada de y cuadrado? 2i por i. 2 por i. Por i. 2y Por Por i i. prima. por y prima igual a 0. ¿Yo quién ando buscando? Esta. ¿Sí? Entonces despejo. Ahora despejo. Y prima, 2 por i prima es igual a menos 2x. Sigo acá. Y prima es menos 2x sobre 2i. Siempre que y sea distinto de 0, ¿no? Se me vino lo que tengo arriba en el celular. Es decir, que y prima me quedó menos x sobre y. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Sí, Bueno, profe. yo quería y prima en 0,5. ¿Cómo la calculo entonces? Reemplazo i por 0,5. No, ¿quién es x? ¿Quién es 0,5? ¿X o y? X. 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 Bueno, entonces yo tendría que poner menos 0,5 y abajo, ¿qué tengo que poner? I. Y bueno, pero ¿quién es y? Acá ya está resuelto el tema. ¿Quién es y? ¿Y de quién depende? De x. De X. Bueno, la ecuación es esta. ¿Está? Ustedes ya saben que x es 0,5. Entonces, Va a ser i por borro. 0,5. No, ¿cómo y por 0,5? Si yo en esta ecuación 1 menos ya sé 0,5 que, sería. ya sé que x es 0,5,
No. No hagan el tuntum, piensen. Yo ya sé que x es igual a 0,5, entonces reemplazaría y pondría 0,5 al cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿No? Porque ya sé que Sí, x es 0,5. Bueno, entonces, tengo que borrar. Bueno, no importa. Entonces, y cuadrado es 1 menos 0,5 al cuadrado. Y acá me tendrían que dar otra información, me tendrían que decir cuál quiere, el i de arriba o el i de abajo. ¿Sí? Porque i, otra vez, va a ser la raíz de ese número o menos la raíz de ese número. Generalmente en implícita se les dice calculen el punto 0,5, un número, que es el que da este, o menos ese número, depende, se da. Lo que les quiero decir es que vamos a suponer que me digan, quiero calcularlo en 0,5 y que esté en el primer cuadrante. Quiere decir que el i es positivo. Entonces yo diría, bueno, en ese caso, el i es la raíz positiva de esto. Calculo ese valor y lo pongo acá. Lo que les quiero decir con esto es que en la derivación común, en la forma explícita, la derivada solo depende de x. ¿Sí? Cuando está en forma explícita, yo derivo, me queda todo en x, reemplazo por el x que me piden y listo. ¿Uso el i de la gráfica de ese punto? No. En cambio, cuando hago derivación implícita, necesito tanto el x como el y, es decir, el punto x y de la gráfica. Esa es la única diferencia. ¿Entendieron? No se me mueran a esta altura que falta mucho. Sí, ¿Entendieron cuál es profe, la o sea que una vez que encontramos x, reemplazamos por la función original y No despejamos función, no, por no función. claro, Con la sí, igualdad, perdón, poner con la original igualdad, sí. y reemplazamos y acá tendrían que decirle para un i positivo o para un i negativo, porque si no tenés dos valores de i, decir, ¿para quién quiere que te lo dé? Generalmente se les da el punto. Les dice, calcular la derivada en 0,5 y les ponen el i. Y uno dice, ¿para qué quiero yo el i? Porque la implícita necesita el i. ¿Sí? Sí, profe, ahora entendí. Esa es la diferencia. Alma, no, ¿quién preguntó? No, Alma le contestó. ¿Quién pregunta si no se entiende? Valeria, la que le digo Valentina. Sí, debes tener algún problema en No el pasa que un chico micrófono. dice que no se escucha nada y le estaba diciendo que se escucha. Esa sos Alma vos la que estás hablando. Claro, yo soy Alma. Ujú. Sí, por eso, pero es Valeria. Valeria, dice Martínez, que es la que yo le digo Valentina. Le debe haber pasado, como vos decís, algo en la compu o con el micrófono. Bueno, entonces vayamos al archivo, que no sé ni dónde lo tengo, acá. Acá es el resumen de lo que vimos. Nosotros podemos escribir en forma explícita una función, ahí entro, en forma implícita, que es f de x igual a 4x menos 1, que está despejada y no hay raíces pares. Si hay potencias pares de i, no la pueden despejar nunca, porque la cuarta también tiene el problema del más menos. Y en forma implícita, por ejemplo, esta, que directamente no se puede despejar el i de acá. A veces se puede, a veces no. Muchas veces no se puede despejar, es más, a veces la expresión no es una función, que era lo que decíamos. Esperen que tengo el zoom chiquito, me parece. No, tan grande, cada vez veo menos. A veces la expresión no es una función, como vimos hoy, en vez de poner igual a 1, acá igual a 25. Circunferencia de radio 5. ¿Sí? Ven que acá, por ejemplo, dice, si tenemos esta circunferencia y queremos encontrar su recta tangente en el punto 4, 3, ¿ves? Ya les clavan, porque en el 4 da 3 o menos 3, pero bueno, ya les dice el punto. Les da el x y el y.
Eso es lo que tienen que avivarse ustedes cuando derivan en forma implícita. Si les piden la derivada en el punto y les dan el X y el Y, es porque es implícita. Si no, si es explícita, no necesito el Y. Y no se los van a dar. Deberíamos calcular Y' y luego evaluarla en X igual a 4 para obtener la pendiente de la recta tangente y así armar la recta. ¿Cómo hacemos? Bueno, acá viene la explicación. Esto es lo que normalmente uno tendría que escribir, Y de X, pero no lo pone, porque ya se sobreentiende que el Y depende de X. Derivamos ambos miembros, aplicamos regla de la cadena, como vimos recién. Bueno, acá está la explicación de si tuviéramos... ¿qué dice acá? Ah, si valiera esto. ¿Qué fue el ejemplo que hicimos? Despejamos, no sé por qué acá quedó tan grande esto. A ver si lo puedo checar. No, bueno. Y' me dio menos X sobre Y si es distinto de 0. Y acá es lo que les decía. En este caso, Y' depende tanto de X como de Y. Evaluamos Y' en 4/3 y nos da menos 4/3 y armamos la recta tangente. Pero ojo, no siempre que esté puesto en forma implícita, derivo en forma implícita. Si yo tuviera X cuarta más 3Y al cubo igual a 2, como la potencia de Y es impar, sí la puedo despejar, porque no hay un más menos, no está la molestia de la raíz par. Entonces yo puedo derivar esto en forma implícita, digamos, lo derivo en forma implícita, me queda 4x cubo más 9y cuadrado por y' igual a 0. Ahí lo derivo en forma implícita. Ahora, como yo lo puedo despejar, yo podría decir, bueno, en realidad 3y cubo es 2 menos x cuarta, y cubo, bueno, y vamos a poner, es la raíz cúbica de 2 menos x cuarta sobre 3. La raíz impar no tiene problema. Y calcularía y'. Acá. Que me daría 1/3 de esto a la menos 2. Bueno, hay que hacer la cuenta. Por, qué pesado, por menos 4x al cubo sobre 3. Bueno, que verifican, no importa. Lo que les quiero decir es que no porque esté dada en forma implícita, yo tengo que derivar en forma implícita, salvo que me lo pidan. Pero no es que si no está despejada, jamás la puedo despejar. Pueden despejar mientras la potencia de Y sea impar. Si no, no pueden. Obviamente que a veces el impar no juega en nada. Si yo tengo esto, como decía por ahí, esto se llama una ecuación trascendente. No se puede despejar la Y. No hay manera. No hay manera de sacar factor común, nada. Acá, en estos casos que estamos viendo acá, estoy hablando de potencia. Esto se llama polinomio en dos variables. Tanto la X como la Y. Pasa que acá la Y depende de X. Por lo general, una manera de avivarse es cuando le den el X y el Y. Ojo, puede ser que esté en forma explícita y les den el X y el Y también. Tampoco mecanicen. Analicen. Les pueden decir, deriva en forma implícita, entonces yo la puedo despejar, pero me están pidiendo que derive en forma implícita. O les pueden decir, derive, y cada uno hace lo que quiere. Por lo general, en las prácticas me parece que, en los prácticos, yo no sé mucho de los exámenes prácticos, les piden derive en forma implícita, aunque era virtual, no sé cómo lo toman eso. ¿Sí? Pero no es, lo tengo todo junto, entonces derivo en forma implícita. No. Intenten despejar. En este tipo de ecuaciones no intenten despejar porque no pueden. Y cuando tienen tipo polinomio, miren
si la potencia de y es par o impar. Si es par, van a tener que trabajar en forma implícita, y si es impar, pueden despejarla y trabajar en forma explícita o trabajar de la otra manera. Eso es, cuando a uno no le piden de qué manera lo hace, lo puede hacer mientras sea legal, de cualquier forma, siempre que sea legal. Uno lo hace por derivada implícita, el otro despeja porque se puede y hace la derivada explícita, el resultado de los dos, el valor final tiene que ser el mismo, si los dos métodos son legales. ¿Está? Sí, Qué poco convencimiento que me pone. profe, pero me quedó una duda. Entonces, usted dijo que cuando es implícito, sí o sí nos ponen los puntos, o sea, los X y los Y. Entonces, cuando ya tenemos Claro. ese dato, ya sabemos que es implícito. Sí, no. Si es implícita, sí, por eso te digo, ojo, si es implícita te tienen que dar sí o sí el I. Pero también podrías vos despejarla, si no te dicen de qué manera, y te dan también el X, el Y. No quiere decir que si a vos te dicen, calcule la derivada en 3, 4, tenga que ser implícita. Pero si es implícita te tienen que dar sí o sí. Entonces vos cuando ves que te dan el punto completo, fíjate si podés realmente despejar. Siempre que no esté despejada, ¿no? Si está despejada no te van a dar el I. Y si te dan el I, lo haces en forma explícita, no pasa nada. ¿Sí? Por ahí te lo dan para que no lo calcules, nada más. Sí, profe. Sí, sí, sí. Pero si te dan el X, el Y, pensá si podés despejar porque decís, es raro que te regalen información en este mundo. Muy raro. Bueno, vamos a ver ahora vamos a tener una función biyectiva. Entonces sabemos que existe f a la menos 1 que va de y a x. Cuando vimos inversas, nosotros hay un teorema, que no lo demostramos con ustedes, por supuesto, pero se demuestra, que demuestra que si una función es biyectiva, entonces tiene inversa. Eso es lo que sabemos. ¿Sí? Y también lo que se les ha tomado. Si no es inyectiva, no tiene inversa, y bueno, todas esas cosas, con las paridades y toda la música. Cuando vimos inversa, yo les dije, muchas veces se sabe que una función tiene inversa, pero ¿cuál es la inversa? A veces no se puede despejar, a veces no se puede obtener directamente. La matemática tiene mucho de eso. ¿Existe tal cosa? Sí. ¿Cuál es? Ah, no sé. No sé, no es que no sé y me van a bochar. No sé, no se sabe. Pero uno sabe que tiene inversa. Entonces, ustedes se pueden preguntar, ¿de qué me sirve saber que existe y no la tengo? Sirve. Sirve para muchas cosas. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una función que es biyectiva, es decir, que existe su función inversa. No la tengo. ¿Por qué otra vez? Si yo tengo la expresión de la inversa y me piden la derivada de la inversa, bueno, pongo la expresión explícita, derivo como siempre y se acabó. ¿Dónde está el chiste? En ningún lado. El tema es, ¿cómo puedo saber yo la derivada de una inversa que sé que existe, pero que no tengo la expresión? Parece magia, pero no es. De todas formas, vamos a ver ahora una expresión que es válida sin conocer la expresión de la inversa, ¿cómo puedo encontrar la derivada de esa inversa en algún punto? Lo malo que tiene es que, como siempre, tiene una complicación, en el sentido de que es una regla muy linda, pero para aplicarla hay que saber otras cosas que a veces no se saben, entre el X y el Y. Fíjense, eso ahora vamos a llegar a eso. Yo tengo que y es igual a f de x. Quiere decir que como tiene inversa, x es igual a f a la menos 1 de y.
Derivo a ambos lados, como siempre. Derivo la derivada de x, ¿cuánto da? 1. 1. Y necesito hacer la derivada de f a la menos 1 de y. Lo último que apliqué fue esta, que no sé cuál es la derivada, porque justamente lo que estoy buscando, por la derivada de lo que está dentro, que es y'. ¿Por qué no sale? Ahí está. Medio lento está esto. Entonces, despejamos, ¿y qué tenemos? Que la derivada de esta función inversa es 1 sobre y'. Si y es f de x, esto es lo mismo que poner 1 sobre la derivada de f de x. Entonces, esto me está diciendo que la derivada de la función inversa, sí, se me fue el 1 para aquel lado, perdón. Valeria, estás muy quejosa hoy, ¿eh? Sí, se me fue porque no me di cuenta en el celular que esto no llega y en el celular yo puedo escribir, entonces, bueno. ¿Qué me está diciendo esta regla? Que la derivada de la función inversa es 1 sobre la derivada de la función directa de f de x. Eso me está diciendo. ¿Hasta ahí se entendió? Acá había un 1, Valeria, cosa que se me ve. 1 igual. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Cuál es el problemita? No, profe, no me quedó ¿Qué? claro. ¿Cómo ¿De pasó dónde? de la última parte? Se me corta. La última parte, la derivada, ¿hasta ahí fuiste bien? Sí, hasta que derivamos y nos quedó Bueno, en la esta izquierda f a cosa. la menos 1 de la derivada por la derivada de y. Bueno, Sí. despejé esta. Pasé el y' dividiendo. Ah, y es lo mismo que decir, y' es lo mismo que decir f' de x. Claro. Ah, cosa. Igual está escrito esto, no sean problemas. Entonces, fíjense, me está diciendo que la inversa, la derivada, es igual a 1 sobre f' de x. Entonces uno dice, wow, mira qué bien. No conozco la inversa porque no la tengo. Insisto, si la tengo, derivo explícitamente y adiós. No la tengo y puedo calcular su derivada. Y uno dice del otro lado, no tiré cohete al aire, que tampoco es una gran fiesta esto. Tiene, como siempre, la ventaja, que es esta, de conocer su derivada sin conocer su expresión, pero tiene una contra. Tiene más contras que a favor. Y fíjense, vamos a poner y igual a f de x, por supuesto, igual a ver qué puedo poner, esperen que quiero inventar algo. Sí. Este polinomio. 3. No, ¿para qué voy a poner un 3? Porque me hace el lío con las cuentas. X cubo más 2x más 100. Ese es f de x. ¿Sí? Entonces, obviamente, que y' es 3x cuadrado más 2. Créanme que esta función tiene inversa, porque es creciente, eso lo vamos a ver cuando avancemos. La derivada de esta función es siempre positiva y eso es señal de que la función crece. Entonces, si crece, es inyectivo y si le pongo bien la imagen, que son todos los reales, bla, 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 no importa. Por el momento, créanme que esta función tiene inversa.
¿Mm? ¿La puedo obtener? No, no puedo despejar x de ahí. Imposible. En un polinomio es imposible, salvo que sea un polinomio que no tenga x cubo más 100, sí puedo. Pero si ya tiene x cubo, 2x, ya hay dos potencias de x distintas, no se puede despejar. Entonces uno diría, bueno, bárbaro. La derivada de la inversa, esta función es biyectiva, no tiene ningún problema, es esta. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Ya se murieron? Sí, profe. Entonces, Bueno. Entonces, yo digo, bueno, recuerden que f va de x en y. Y f a la menos 1 va de y a x. Por eso acá dice y, ¿no? El dominio de la inversa es y. Bueno, yo quiero calcular f, la derivada, esperen que estoy pensando, en 100. ¿Qué cuenta tengo que hacer entonces? reemplazar x por 100. X es 100. Lee bien lo último que puse abajo. No, y es 100. Y es 100. X no es 100, porque f a la menos 1 juega con y. ¿Sí? Entonces, ¿qué x tengo que poner? El par es xy y x el de la inversa. Piensen que ya hice. Otra vez. El y vale 100. El Tengo que x igualar quiere toda la función al 100. 0, porque tendría que fijarme de dónde llegó el 100. ¿De qué x llegó el 100? De 0. Lo miro ahí y digo, en 0 da 100 la función. ¿Está? ¿Entienden eso? No. No, El par de f es xy. en Y el f(x), no par en f'. en f'. Yo tengo que ponerlo en f'. Ah, no, ¿de dónde? La f, sí, por supuesto. La f' Ah, pasa después de la fórmula. Yo tengo así y f a la menos 1 tiene puntos y x. Es el par. Si yo tomo un y de acá, quiere decir que yo tengo que poner el x. ¿Qué x? El x que me mandó a ese y. Entonces, si el y da 100, ¿cuánto vale x? Como dijo alguien, 0. En x0 la función vale 100. Entonces, el par que es realmente verdadero es el 0, 100. O el 100, 0, si quieren volver para atrás, es lo mismo. No es el mismo y. Porque esto depende de y esto depende de x. Entonces, yo acá tengo que poner 1 sobre f' en 0. Que vendría a ser un medio. No es el mismo. Es el par de la función. ¿Se entiende eso? Esa es la sí, única profe, ahora forma entendí.
Esa es la única contra de esta cosa tan canchera, digamos, que decir, bueno, mira qué bueno. No conozco la expresión de la derivada y de la inversa, perdón, y conozco la de la derivada. Ajá, qué chiste. Sí, pero ojo, porque la derivada de la inversa te la van a pedir en un i, y para vos calcularla necesitas conocer el x. En este caso, todo perfecto. Pero fíjense, esto tiene escrito, pero fíjense, si yo quiero calcular esto mismo, la inversa, la derivada en 78, la derivada. Otra vez, el i es 78, y uno tiene que decir de qué x vino para que me diera 70, la función me lo mandara 78. Anda a resolver donde x cubo más 2x más 100 es igual a 78. Complicado. Complicado. No lo pueden hacer. Hay que hacer métodos numéricos, cosas. No hay manera de resolverlo. Es más, en vez de ser la derivada de la inversa en 78, le digo la derivada de la inversa en pi. Anda, fíjate que x te dio pi esa cuenta. En esos casos, fórmula muy linda, pero me arma un balurdo de buscar qué x dio ese i. Y tengo más lío para resolver qué x dio ese i que lo que gano calculando la inversa de la derivada en forma, la inversa, al revés, la derivada de la inversa escrita así, con esta regla. Entonces, lo que tienen que tener claro, como toda fórmula, obviamente la van a saber. Pero la trampa va a estar en que el x no es el mismo que el y. Entonces, van a poner, el que no sabe, la derivada de f a la menos 1 en 78 es 1 sobre 3 por 78 al cuadrado más 2. Y un ejercicio que, vamos a poner que 78 no, porque 78 no lo podemos calcular. Pero vamos a poner que volvamos al ejemplo, esperen que perdí el lápiz, de 100. Y que es muy fácil porque es 0. Y el que no sabe va a poner 1 sobre 3 por 100 al cuadrado más 2. Entonces, un ejercicio que es un regalo, si lo saben, se les convierte en un cero rotundo. No hay mucha ciencia en esto, es una fórmula repiola, y lo único que tienen que saber es que cuando se los pidan calcular en un valor, ustedes tienen que ir a la función y fijarse qué x le dio eso para poder reemplazar la cuenta. Que no es un cálculo directo, no es directo. Generalmente en los puntos que se les da, ustedes prueben con 0, con 1, con menos 1, con 2, con menos 2, con 3, con no es tan, no les vamos a exigir un x que sea raíz de 5, no. Porque el chiste está en ver si ustedes entienden bien que esa formulita mágica tiene esa traba, que donde me piden que lo evalúe, yo tengo que buscar el x para poner del otro lado. ¿Se entendió? Esto es como ustedes, les doy las trampas, pero esa es la idea. ¿Se entendió? Sí, profe, sí. Así que, ojo, ustedes que son formuleros, ojo, porque si le entienden y les toman uno de estos, es un regalo. Pero si no le entienden, mueren tan fácil es matarlos con esto, tan fácil. Entonces, porque si nos toca eso, tenemos que reemplazar con 0, 1 menos 1, 2 menos 2. Generalmente es un número que salta, claro. Va a ser distinto al que les dan. Una vez me acuerdo que nos equivocamos, años A, y pusimos que evaluaran la derivada de la inversa en 0, y justamente el 0 mandaba el 0. Entonces todo el mundo metió 0 y no sabíamos medir si sabían lo que estaban haciendo o no. Nos pasaron como alambre caído esa vuelta. Pero bueno, tuvimos un error nosotros. Claro, es la única traba. Es decir, yo tengo esta formulita mágica, conozco la derivada de la inversa sin conocer su expresión, en función de la derivada de la directa, que sí la tengo, pero, como dice acá,
son valores distintos. ¿Sí? Fíjense, acá dice 3x cubo menos 1. Y queremos calcular, bueno, en este caso se podría calcular la inversa, ¿no? Pero queremos calcular f a la menos 1, la derivada en 2. La derivada de f de x es 9x cuadrado. Pero este numerito es distinto de este. Tengo que fijarme que x me dio 2. Fíjense, 3 por 1, ¿ven? 3 menos 1, 2. Para x igual a 1. No x igual a 2. ¿Quién es x? X igual a 1. Entonces, la derivada de la inversa en 2 va a ser 1 sobre la derivada en 1. Esa es la única traba que hay en esto. Y no se les va a pedir más que esto. ¿Entendieron? Es así. Nada más. Simple por un lado, pero complicado si no la tienen clara que no es el mismo valor este. Vamos otra vez acá. No es el mismo valor este que este. ¿Está? Y a lo que me perdí, profe. Entonces, una vez que consigo ese valor que me haces la x igual a 0, ¿cómo tengo que seguir? Evaluar. Vos tenés esto, que la derivada de tu inversa es 1 sobre la derivada de la directa. ¿Sí? Sí. ¿Está? Entonces, en el ejemplo de hoy, me pedían f a la menos 1 en 100, pero como este es distinto a este, en vez de poner 100, tengo que poner el x que me llevó a valer 100 la función. Claro. ¿Qué x me llevó? El 0. Entonces evalúo la derivada en 0. Y se acabó la cuenta. Ah, evalúo 1 sobre la derivada en 0. Claro, lo que tenés que tener claro es que este valor no es el mismo que pones acá. Es el que le corresponde, el que la función original, que x mandó la función original a ese número que me están pidiendo. Ah, perfecto. Evalúo eso en 0 y se termina el ejercicio ahí. El resultado lo anoto. Claro. Fíjate en esta función. Tengo que hacer 1 sobre la derivada de f de x. Pero me lo piden en 2. El i es 2. ¿Para qué x? Esto da 2. Da para x igual a 1. Entonces, evalúo la derivada en 1. Hago 1 sobre 9 por x al cuadrado. Bueno, x es 1, me da. Siempre va a ser así. La única traba que tiene esto es que el 98,7%, miren qué número estrambótico les di, pone el mismo número. Usa la fórmula y pone el mismo número. Y ustedes pueden decir, ¿y vos me vas a bochar por eso? Sí, porque evidentemente estás usando una fórmula que no sabes qué quiere decir. ¿Está? Esa es la única traba. Estos de inversa son temas que a veces entran, a veces no. Son temas de relleno, a lo que yo llamo de relleno. Hay tanto tema en la segunda parte. Y en un final también son temas de relleno, que pueden estar o no estar. A eso me refiero cuando digo temas de relleno. ¿Va a estar la derivada implícita? Es un tema de relleno. ¿La derivada logarítmica va a estar? Puede que sí, puede que no. Va a estar elasticidad, candidato. Elasticidad o diferencia es candidato, máximos y mínimos es candidato, métodos de integración es candidato, digamos, esos están siempre. Pero a veces hay que completar con otras cosas. En algunas fechas aparece, en otras no. Pero bueno, cuando hagan los ejercicios en la práctica, fíjense que Marcela les va a recalcar lo mismo. Y es lo único que tienen que aprender. ¿Está? ¿Por qué tardan tanto en contestar? ¿Está o no está? Sí, profe. Ay, pero qué. Me están dando unos sí tan lastimosos, tan lastimosos. Bueno, fíjense acá. La derivación logarítmica es un método
que uno lo puede aplicar siempre, porque lo que va a hacer es hacer lo mismo de ambos lados. Y uno, otra vez repito, tiene dos cosas. Digo, es legal, pero no me sirve para nada. ¿Está bien lo que aplicaste? Sí, pero bueno, no te sirve para nada. Bueno, a otra cosa. Fíjense esta función, a ver, voy a poner la misma. Ahora voy a lapizar. A mí me dan esta función. Tengo el cable con el celular y me hago unos líos. Y igual a 3 más x al cuadrado elevado a e a la x. Nosotros hoy por hoy no sabemos derivar esto. Nosotros sabemos derivar potencias. Potencias son que hay números. Esto es una función, esto es de la forma igual f de x a la g de x. Porque es 3 más x cuadrado elevado a la e a la x. Eso, con las herramientas que tenemos, con las reglas de derivación, no las sabemos. No es composición de funciones, no es nada. Y si fuera composición, ¿qué es derivar algo elevado a la e a la x? Yo no lo sé, a mí me enseñaron a potencias, y potencias numéricas, a 2, a 4, a un cuarto, menos. Entonces, cuando tenemos funciones de este tipo, vamos a aplicar derivadas logarítmicas. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos nada. Aplicamos logaritmo natural, siempre el logaritmo, nosotros siempre laburamos con el natural porque saben que la derivada del logaritmo natural es el que conocemos. ¿Sí? Entonces, aplico logaritmo a ambos lados. Logaritmo. Esperen que voy a borrar esto si no me hincha tanto. De 3 más x al cuadrado e a la x. El logaritmo baja las potencias, entonces me va a quedar e a la x, logaritmo de 3 más x al cuadrado. ¿Mm? Logaritmo de y es igual a e a la x, logaritmo de 3 más x cuadrado. Ustedes me dirán, quedó espantoso. Sí, quedó horrible, porque cuando aparece el logaritmo es siempre desagradable. Pero bueno, es terrenal, digamos. Esa potencia de a la x la logré bajar, porque mientras estuviera arriba, yo no iba a tener ni la más pálida idea de cómo derivar. Porque el error que cometen es decir que la derivada de esa función original es e a la x por 3 más x cuadrado elevado a la e a la x menos 1. ¿Qué cosa? Porque lo que nosotros dijimos es x a un número. Y no tengo un número. El error que cometen es ese. En estos casos, si no derivan aplicando logaritmo, no sé, no lo sacan nunca porque hacen ese error que les estoy diciendo. Y uno dice, bueno, qué lindo. ¿Y ahora? Ahora lo que uno hace es derivar a ambos lados. Ya está, no hace más nada. Bajó la potencia que quería aplicando el logaritmo. Derivo a ambos lados. La derivada del lado izquierdo, es decir, logaritmo natural de y, sería una derivada como. ¿De qué 1 tipo? sobre i. Explícita. Claro, implícita. Implícita. Entonces, ¿qué sería? 1 1 sobre sobre i i por i prima. por i prima. Perfecto. Y del lado derecho tenemos todo explícito. ¿Sí? ¿Está? Porque está todo con x. Sí.
¿Cuál es la derivada de eso? ¿Derivada de un producto o producto de las derivadas? Derivada de a la x, E a la X. Y a la entonces me queda lo mismo. X. Me da pena porque no me va a entrar todo. Más e a la x por la derivada de 1 ese costo que hay sobre acá. 3 más X cuadrado por 2X. Por 2x. Aplico regla de la cadena. Perfecto. Yo busco y prima. ¿Qué hago ahora entonces? Esto está todo escrito, chicos, no hay problema. Está todo desprolijo. ¿Qué puedo hacer si yo busco y prima? Ya derivé. Paso Tengo y 1 prima. sobre I, pásale ahí multiplicando. Pásala ahí multiplicando. Entonces, y prima va a ser todo esto por i. Y ahora lo vamos a ver en el apunte porque acá no puedo. ¿Y el i quién es? Esto. En vez de poner i, pongo esto. Y ahí está la derivada. Ahora lo vamos a ver escrito en forma más prolija. Yo ya hay una pizarra de 300 metros. Esperen. Aplicamos logaritmo natural a ambos lados, derivamos ambos lados, que es lo que hicimos escrito ahí, despejamos i, y en vez de poner i, en vez de tener la letra i, pongo lo que era i, y era esto que era f de x. Entonces me dio que i' está todo puesto en forma explícita. Ese es uno de los casos en los cuales tenemos que aplicar derivada logarítmica, sí o sí. Si tenemos una porquería, sea lo que fuere, o una cosa muy linda, pero está elevado a otra función, para derivarla tienen que aplicar derivada logarítmica, sí o sí. Ahora vamos a ver un caso en el cual se podría resolver sin aplicar derivada logarítmica. Pero en estos casos, siempre. ¿Está claro? Acá tienen otro caso de derivadas. ¿Está? Sí, profe. Sí. Esta me quedó porque yo corro las cosas. A ver. Yo tengo una función de este tipo, miren, muy linda. Hay potencias elevadas a todos los números. No tengo la porquería de recién. Yo digo, bueno, yo podría derivar con lo que sé. Pero, como dice acá, es un poquito extenso, porque yo tendría que decir, la derivada de esto es la derivada de todo lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos todo lo de arriba por la derivada de lo de abajo dividido el cuadrado de lo de abajo. Genial, muy bien. Ahora, la derivada de lo de arriba es la derivada de un producto de tres cosas, que las tendría que agrupar de a dos. Por ejemplo, la derivada de esto por esto sin derivar, más esto por la derivada de esto. Y cuando hice la derivada de este producto, tengo que hacer esto derivado por esto, digamos. Poder se puede hacer, pero es un poquito largo. Esto es un caso en el cual ¿se puede hacer a manopla sin aplicar derivada logarítmica? Sí, pero te va a llevar un lío de cuentas tremendas, aunque sean cuentas simples, pero un lío de cuentas. En este caso, donde hay productos con potencias, recuerden que una de las propiedades que pusieron mal la mayoría en el teórico, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. El logaritmo tiene la propiedad también de bajar las potencias. Entonces, cuando yo tengo muchas cosas multiplicadas, y acá divididas también, pero con productos,
uno naturalmente dice, aplico derivación logarítmica, porque cuando aplique logaritmo acá, voy a tener logaritmo de un cociente, que es la resta de los logaritmos, el logaritmo de un producto, que es la suma de los logaritmos, me va a quedar logaritmo de algo elevado a algo, el que está elevado va a bajar porque el logaritmo me lo baja. Es decir, que el laburo va a estar en aplicar propiedades del logaritmo. Después las derivadas van a ser una pata. Y es mucho más fácil que aplicar regla del cociente a todo esto. Que insisto, se puede hacer. Pero les va a llevar, intenten hacerlo. Van a tener que poner una hoja paisada y llenar 2 hojas y media más o menos. Porque es mucho cuenterío. No es difícil, pero es cuenterío. Ahí vuelvo. Entonces, en estos casos conviene. En el caso que vimos antes, no es que convenga, lo tienen que hacer sí o sí, porque no pueden de otra manera. Acá está la opción tediosa o la opción logarítmica. Entonces, la idea es la misma. Aplicamos logaritmo natural a ambos lados. Logaritmo de esto igual al logaritmo de esto. Aplicamos de este lado, nunca tienen que hacer nada. Del lado derecho, propiedades de los logaritmos. Logaritmo de un cociente resta del logaritmo del de arriba menos logaritmo del de abajo. Acá vamos a aplicar logaritmo de un producto, suma de los logaritmos. Logaritmo de esto, más logaritmo de esto, más logaritmo de esto. Y a su vez, como acá, bueno, vamos a hacer eso. No está escrito, pero igual. Menos logaritmo de esto, más logaritmo de esto. Cuando tengo el logaritmo de x más 1 al cubo, sé que es 3 logaritmo de x más 1. Bajo todas las potencias, acá está hecho de 1. Una vez que tengo y no puedo hacer nada más, porque el logaritmo de x cuadrado más 3 es logaritmo de x cuadrado más 3, no hay opción, no puedo hacer nada más, derivo. Derivo cosas fáciles, fíjense, 1 sobre i por i'. De este lado siempre van a tener la misma derivada. 1 sobre i por i', porque siempre van a tener logaritmo de i. Derivo esto, derivada de una suma, suma de las derivadas. Esto que me da 3, la derivada del logaritmo de x más 1 es 1 sobre x más 1. Más la derivada de esto, 1 sobre x cuadrado más 3 por la derivada de lo de adentro, que es 2x. Más 10, derivada de esto, 10 sobre x menos 2, menos 5 por la derivada de esto, que me queda 1 sobre x más 2, menos 1 sobre 2x menos 3 por la derivada de lo de adentro, que da 2 y me transforma en 4. Es decir, que las derivadas que tuve que hacer acá fueron una papa. Las derivadas de acá también son unas papas. Unas papas hervidas, pero el problema es que es un lío de derivadas de productos separados en 2 de multiplicaciones. No es difícil, es más lío de cuenta nada más. Despejamos el i, pasamos este i para acá, y el i que era este choclo. Entonces, i' me dio todo esto. Insisto, se puede hacer de la forma tradicional, pero pueden llegar a morir en el intento y nunca van a llegar. Siempre van a cometer errores. Aplicando la logarítmica, no. Ahora insisto, si yo en vez de tener un producto tengo un más, no conviene hacer la logarítmica. Porque vamos a poner que tuviera más, un más y un más acá. O que tuviera un más en las de arriba. Aplico logaritmo. Logaritmo de lo de arriba menos logaritmo de lo de abajo. Logaritmo de arriba me queda el logaritmo de una suma. ¿Y qué hago? Nada. No pasa nada. ¿Sí? Entonces, conviene en estos casos. Es decir, que vimos el caso en el cual, me fui a la mierda, f de x está elevado a otra función, ahí tienen que aplicar logarítmica sí o sí. Y otro caso
en que no es eso, es un cociente de polinomios factorizados que se puede hacer con las reglas que tenemos, pero les va a llevar más cuenterío y más lío de distributivas y de cosas. Pero se puede hacer, sí. Si uno aplica la derivación logarítmica, es más fácil. Es decir, que ahí queda la opción de ustedes. Por lo general, en los prácticos se les puede pedir derive en forma logarítmica o derive. Porque en un momento, una vez que aprenden todo, aprenden las reglas de derivación, incluida la regla de la cadena, la derivación implícita, la derivación logarítmica. Primero van a hacer ejercicios de cada tipo y después va a llegar un momento que le va a decir derive. ¿Y cómo derivo? Ah, arreglate, ya aprendiste de todas las maneras. Fíjate vos qué podés aplicar y resolver. ¿Se entendió esto de la derivada logarítmica? No hay teoría acá, es pura práctica. Esto nada más. Sí, sí. Esta es fácil. Bueno, hagamos un intervalito y vamos a dar elasticidad, que es un tema que ustedes manejan supuestamente o vieron en microeconomía, así que desde el punto de vista conceptual no vamos a tener mucho, sino desde el punto de vista matemático. Hagamos un intervalito de, ¿qué hora es? 8:30. Menos cuarto, ¿les parece? 15 minutos. Bueno, listo. Volvemos en 15.